Hace más de 15 años mi vida cambió por completo. Todo comenzó cuando un grupo de delincuentes armados tomó el control de mi pequeño pueblo, aterrorizando a los habitantes y exigiendo dinero y obediencia. Yo, que había heredado los terrenos de mis abuelos y padres dedicados al campo, me vi envuelto en esta pesadilla cuando los criminales llegaron a mi propiedad, incendiaron mis cultivos y me tomaron, obligándome a trabajar para ellos. Junto a otros hombres de mi pueblo fui llevado a un campamento oculto en lo profundo del monte, donde se dedicaban al cultivo y procesamiento de sustancias. Allí fuimos despojados de nuestras pertenencias, humillados y obligados a trabajar largas jornadas bajo amenazas y caos. Lo que más me aterrorizó fue descubrir que nuestros capturadores rendían culto a una extraña y siniestra estatua, a la que ofrecían sacrificios. Presenciar estos rituales macabros donde jóvenes inocentes eran torturados hasta terminar con sus vidas dejó una huella indeleble en mi memoria. Día tras día debía participar en estas ceremonias demoníacas, temiendo por mi propia vida y la de mi familia, a quienes estos criminales mantenían bajo vigilancia. El miedo y la desesperación se apoderaban de mí, mientras veía cómo mis captores se deleitaban con el sufrimiento y el líquido vital de las víctimas. En medio de este infierno, me aferraba a la esperanza de poder ver a mi esposa e hijos, a quienes les habían prometido visitas esporádicas y obedecíamos. Cada vez que me permitían regresar a mi hogar por unas horas, luchaba por mantener la calma y no delatar la situación, temiendo por las represalias que pudieran tomar contra mi familia. Meses después, cuando el campamento fue finalmente descubierto y atacado por el ejército, me vi envuelto en un tiroteo. Mientras alguna gente de la maña lograban escapar, mi amigo intentó huir pero fue abatido por los militares. En medio del caos logré convencer a los soldados de que yo era una víctima y no un delincuente. Afortunadamente mi nombre figuraba en la lista de personas desaparecidas, lo que permitió mi rescate y la liberación de los demás hombres cautivos. Una vez a salvo, recordé que durante la huida habíamos logrado esconder una gran cantidad de dinero de los criminales que habían acumulado. Temeroso de que los delincuentes me buscaran, decidí ir en secreto a recuperar ese dinero, enterrándolo en una cueva y extrayéndolo poco a poco, para poder establecerme en otro lugar con mi familia. Después de 2 años logré sacar todo el dinero y utilizar esos recursos para mudarme a una nueva ciudad, lejos de mi pueblo natal y de los peligros que me habían atormentado. Sin embargo, la experiencia vivida había dejado una profunda huella en mi alma, un recuerdo aterrador de la crueldad y la maldad que pueden albergar los seres humanos. A pesar de los años transcurridos, aún recuerdo con horror los sacrificios, los rituales demoníacos y la esclavitud a la que fui sometido. Sé que lo que presencié en aquel campamento ilegal no es algo que pueda olvidar fácilmente, y que el trauma de esa experiencia me va a acompañar por el resto de mi vida. Hoy en día vivo en un lugar seguro, lejos de los peligros que me atormentaron en el pasado. Sin embargo, sé que la sombra de esa experiencia nunca me va a abandonar. Cada vez que recuerdo lo ocurrido, un escalofrío recorre mi espalda y me veo obligado a enfrentar los demonios que atormentan mi memoria. A pesar de todo, me esfuerzo por mantener la esperanza y la fortaleza que me permitieron sobrevivir a esa terrible pesadilla. Sé que, aunque el recuerdo de lo vivido pueda ser una carga pesada, también me ha enseñado a valorar la vida y a luchar por proteger a mi familia, y por qué no, también a mí mismo, de esos peligros que acechan en el mundo. Con el paso del tiempo, he logrado reconstruir mi vida y encontrar la paz que tanto anhelaba. Sin embargo, sé que nunca podré olvidar lo que viví en aquel campamento oculto en el monte. Esa experiencia marcará para siempre mi existencia. Es una cicatriz que, a pesar de los años, sigue ardiendo en mi memoria.
Era un día caluroso en Catemaco, cuando decidí que debía vivir una experiencia única, visitar la famosa Cueva del Diablo. Había escuchado a lo largo de los años innumerables historias sobre este lugar, un sitio que supuestamente estaba lleno de misterio y magia. La gente hablaba de la posibilidad de hacer brujería, de pedir deseos y de las energías que se sentían en su interior. Aunque siempre había sido escéptico sobre tales cosas, mi curiosidad me llevó a explorar lo desconocido. Después de un desayuno ligero en una fonda local, me dirigí hacia la entrada de la cueva, situada a unos kilómetros del centro del pueblo. El camino era serpenteante, rodeado de vegetación exuberante que parecía absorber la luz del sol. A medida que me acercaba, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. La cueva se erguía imponente ante mí, con su oscura entrada que parecía invitar tanto como para advertir. Tomé un respiro profundo y avancé. Al entrar, la luz del día se desvaneció rápidamente y el aire se volvió fresco y húmedo. La oscuridad era casi palpable y a medida que me adentraba más, los ecos de mis pasos reverberaban en las paredes de piedra. A mi alrededor, las estalícticas formaban figuras extrañas y el silencio era interrumpido solo por el goteo del agua. No había rastro de otros visitantes, lo que aumentó mi sensación de soledad. Decidí seguir un pequeño sendero que se adentraba más a la cueva. A medida que avanzaba recordé las historias que había escuchado sobre rituales que se llevaban a cabo allí. La gente hablaba de una posibilidad de invocar fuerzas sobrenaturales, de hacer ofrendas para obtener protección o para atraer la suerte. Aunque no creía en tales cosas, la idea de estar en un lugar con tanta historia me fascinaba. Llegué a un claro dentro de la cueva, donde el eco se intensificó. En el centro había un altar rudimentario, cubierto de velas derretidas, flores marchitas y objetos que parecían haber sido dejados por otros visitantes. Me acerqué, sintiendo una mezcla de respeto y curiosidad. Era evidente que muchas personas habían estado allí antes que yo, dejando parte de su energía y sus intenciones en ese espacio. Sin pensarlo demasiado, decidí que quería hacer mi propia ofrenda. Saqué de mi mochila una pequeña piedra que había traído conmigo, una que había encontrado en un río durante un viaje anterior. Para mí simbolizaba la conexión con la naturaleza y la fortaleza. Me arrodillé frente al altar y coloqué la piedra cuidadosamente, cerrando los ojos por un momento. En mi mente, pensé en lo que deseaba: claridad en mis decisiones, paz mental y la capacidad de enfrentar mis miedos. No era un ritual, solo un momento de reflexión personal. Al abrir los ojos, noté algo extraño en el aire. Una brisa fría recorrió la cueva y el silencio se volvió inquietante. Miré a mi alrededor sintiendo que algo había cambiado. Sin embargo, decidí no dejar que el miedo me dominara. Volví a ponerme de pie y empecé a explorar más profundamente la cueva. Mientras caminaba, empecé a escuchar un murmullo que parecía venir de más allá. Curioso, seguí el sonido que se asemejaba a voces lejanas. Me detuve en seco, pensando que tal vez había otros visitantes, pero al mirar a mi alrededor, solo vi oscuridad y sombras. El murmullo continuó, y mi corazón empezó a latir más rápido. Sentí la necesidad de salir de allí. La atmósfera se volvió opresiva. Decidí que era hora de regresar. Mientras caminaba de vuelta, me encontré con una pequeña abertura en la pared. Era lo suficientemente amplia como para que pudiera entrar, y aunque un escalofrío recorrió mi espalda, la curiosidad me llevó a explorar. Al entrar, lo que encontré fue un pequeño rincón más oscuro y húmedo que el resto de la cueva. Allí, un olor a tierra mojada y vegetación descompuesta llenaba el aire. En el rincón vi un pequeño altar similar al que había encontrado antes. Sin embargo, este estaba cubierto de símbolos extraños y objetos que no reconocía. Me acerqué con cautela,
observando lo que parecía ser una ofrenda más reciente. Había frutas frescas, velas encendidas y algo que parecía ser un trozo de tela negra. En ese momento, sentí que estaba invadiendo un espacio que no me pertenecía. Decidí salir de allí lo más rápido posible. Mientras regresaba al claro principal, el murmullo se intensificó y sentí que algo me seguía. Sin mirar atrás apuré el paso, finalmente saliendo a la luz del día. La salida de la cueva me dio una sensación de alivio, como si hubiera dejado atrás una parte de mí que no quería explorar más. Una vez afuera, la calidez del sol me envolvió. Me senté en una roca cercana tratando de calmar mi respiración. Reflexioné lo que había experimentado. La cueva del diablo no solo era un lugar de leyendas y rituales, sino que también es un recordatorio de que hay aspectos en la vida que son difíciles de comprender. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde detrás de esas puertas cerradas? ¿Qué historias no contadas residen en las sombras de estos lugares, aparentemente inofensivos? Prepárense para sentir escalofríos mientras exploramos las historias de terror, que definitivamente los hará dudar de su próxima estancia en un motel. Así que apaga las luces, ponte cómodo y acompáñanos mientras nos adentramos en los relatos más siniestros que nunca van a olvidar. Comenzamos. Mi familia solía hacer vacaciones anuales en diferentes moteles. Solíamos ser mi esposa, mis 2 hijos pequeños y yo. En su mayoría de tiempo pasábamos todo nuestro tiempo en algún resort o un motel en un lugar de salir y visitar otros lugares, lo que hacía que fuera más económico, ya que no necesitábamos alquilar un automóvil, y era bastante relajante estar en un lugar bonito y alejarse de la vida cotidiana. Por supuesto, cuando llegábamos por la mañana, todos desempacábamos y los niños querían ir a la playa de inmediato. Mi esposa y yo nos sentamos en las sillas en la orilla del mar, mientras los niños jugaban con otros niños en la playa, que estaba junto al lado de la piscina. Estuvimos allí disfrutando del sol durante unas 2 horas, antes de que ambos decidiéramos que deberíamos volver a nuestra habitación para prepararnos y cenar. Me levanté y empecé a buscar a los niños, y después de unos minutos encontré a uno de ellos. Era el mayor de los dos. Le pregunté que dónde estaba Mateo, que era el hermano más pequeño. Él me dijo que estaba jugando con otro niño al otro lado de la playa. Le dije que nos íbamos y que corriera hacia la mamá mientras yo iba a buscar a su hermano. Lo busqué durante unos 10 minutos caminando torpemente por todas partes, y comenzaba a ponerme nervioso cuando finalmente lo vi. Estaba en la orilla, donde había unas sombrillas hablando con un niño pequeño, que parecía tener la misma edad que él. Junto a ellos había una pareja que parecían ser los padres del niño. Me acerqué y me presenté brevemente, pero ellos no me respondieron, excepto para darme una ligera sonrisa. Hubo unos segundos incómodos de silencio. Luego le dije a mi hijo que nos íbamos a cenar y lo llevé de regreso al hotel. Le pregunté quién era su nuevo amigo, y él me dijo que había estado jugando con él en la playa, pero eso era todo lo que sabía. Mi hijo solía ser un niño bastante hablador, así que no me parecía nada fuera de lo común, pero luego me dijo algo extraño. Me dijo que el niño lo había presentado a sus padres, quienes luego lo invitaron a cenar esa noche. Me pareció realmente extraño que alguien invitara a un niño a cenar sin siquiera hablar con los padres. Le dije a mi esposa tan pronto como llegamos a la habitación, y ella también estaba muy preocupada por ello. Finalmente fuimos a algún lugar para cenar y regresamos al hotel alrededor de las 5 de la tarde. Los niños parecían bastante agotados, así que estábamos listos para relajarnos por el resto de la noche. Subimos al ascensor y fuimos a nuestro piso, pero cuando se abrieron las puertas del ascensor,
Vimos al nuevo amigo de mi hijo y a su madre, parados allí, como si nos estuvieran esperando. Tan pronto como salimos, la madre me miró con una pequeña sonrisa y preguntó si Mateo podía unirse a ellos para cenar esa noche. Miré brevemente a mi esposa, que parecía igual de confundida, y luego miré a la señora. Le dije que ya habíamos cenado, pero que tal vez podríamos hacerlo mañana. Su sonrisa desapareció mientras se volvía y caminaba por el pasillo opuesto. Supuse que estaba esperando cerca del ascensor solo para preguntarnos sobre la cena. Cuando entramos en nuestra habitación, apartamos a Mateo y le dijimos que no se acercara a esa familia, sin que alguno de nosotros estuviera presente. Parecía un poco molesto, pero aceptó. También hablé con mi hijo mayor por separado y me aseguré de que supiera de la situación y que debía cuidar a su hermanito si no estábamos cerca. Todos nos turnamos para ducharnos y luego nos relajamos en la cama, y también estábamos en el sofá durante el resto de la noche. Yo estaba bastante molesto por cómo iban las vacaciones hasta ahora, ya que tenía que estar estresado por la seguridad de mi hijo, pero me convencí de que sería mejor al día siguiente. Finalmente todos nos preparamos para dormir y apagamos las luces. Había 2 camas en la habitación, una en la que dormía mi esposa y yo, y la otra para los 2 niños. Unas horas después de la noche me despertaron. Me incorporé de golpe, ya que supongo que estaba bastante nervioso, y pude ver a mi hijo mayor junto a mí aún sacudiendo mi brazo. Yo le pregunté si estaba bien y él respondió en voz baja que mi hijo pequeño estaba hablando con alguien más en la puerta. Inmediatamente me levanté y me dirigí hacia la puerta de entrada. Desde la breve vista que tuve antes de gritarle, pude decir que estaba tratando de averiguar cómo abrir la puerta, y podía escuchar una voz tenue al otro lado. Me acerqué corriendo y grité que se alejara de la puerta. Mi hijo retrocedió asustado por el volumen de mi voz. Golpeé la puerta con fuerza, escuchando los pasos frenéticos del hombre corriendo junto a la puerta y rumbo hacia el pasillo. Rápidamente abrí la puerta y aunque debería haberme quedado en la habitación y llamado ayuda, estaba tan furioso que lo que quería era confrontar a la persona. Pero cuando doblé a la esquina en el pasillo, vi una figura rápida de un hombre doblar la esquina hacia los ascensores. Traté de alcanzarlo, pero una vez que doblé a la esquina, ya no había rastro de esa persona. No habría tenido tiempo para tomar el ascensor, por lo que sabía que debía de estar en una habitación de ese piso. Después de buscar durante unos minutos, regresé corriendo a nuestra habitación y me encontré con mi esposa, que ya estaba despierta debido al caos de la situación. Le dije que cerrara con llave la puerta mientras yo iba a la recepción para informar sobre el incidente. Cuando llegué al vestíbulo, mi adrenalina comenzó a disminuir y estaba tratando de calmarme para poder explicar lo que había sucedido. Había una mujer joven en el mostrador con la que hablé y pude decir que nunca había tratado con una situación así. Llamó a un guardia de seguridad para hablar conmigo, así como su gerente. Después de unos minutos de discusión, estaba bastante claro que no podrían hacer mucho al respecto. No tenían cámaras de seguridad en los pasillos, solo en las entradas y salidas. No tenían ninguna prueba ni descripción del hombre en la puerta, o su relación con los padres que preguntaron por la cena. Obviamente, asumí que era el padre del otro niño, pero incluso si estaba seguro de sus intenciones inapropiadas, no podía demostrarlo. En resumen, lo mejor que pudieron hacer fue reembolsar los días restantes, por lo que tuvimos que mudarnos a otro hotel diferente, a 30 minutos de distancia. Es una sensación terrible como padre, saber que alguien intentó secuestrar a tu hijo y que no hay nada ni nadie que pueda hacer al respecto.
Nunca supimos qué quería ese hombre, ni por qué estaba tan obsesionado con mi hijo, pero no queríamos arriesgarnos a descubrirlo. Saludos. Yo trabajé como guardia de seguridad en un motel grande, en la Ciudad de México, durante finales de mis veintitantos años. Pagaba mucho mejor que en la mayoría de los trabajos cercanos para lo que estaba calificado, pero lo más molesto era la programación y el personal en ese momento. El edificio tenía problemas para cubrir turnos debido a la falta de personal, por lo que mi horario era de mañana, tardes o noches, todo de forma aleatoria durante la semana. A veces me resultaba difícil dormir debido a esto, pero de todos modos me gustaba el dinero. Una noche estaba trabajando en un turno muy tarde, y era alrededor de las 12 de la medianoche. Mi turno terminaba a la 1 de la madrugada, así que estábamos pasando el tiempo en recepción con dos de mis compañeros de trabajo. En medio de nuestra conversación sonó el teléfono de la recepción, y comprobando el número provenía de una de las habitaciones del motel. Lo recogí y pregunté cómo podía ayudar. Un hombre dijo que algo extraño estaba sucediendo en una de las habitaciones al final del pasillo y que estaba muy preocupado al respecto. Le pregunté qué quería decir con eso y él respondió frenéticamente que subiera rápido porque estaba poniéndose muy nervioso. Verifiqué el número de la habitación en el teléfono y le dije que enviaría seguridad lo antes posible, aunque en realidad me refería a mí mismo. Cuando colgué el teléfono expliqué rápidamente la extraña naturaleza de la llamada a mis compañeros del trabajo. Luego me dirigí hacia los ascensores y subí al piso, donde se encontraba la habitación del quien habían llamado. Al caminar por el pasillo, noté un extraño silencio absoluto. Esperaba escuchar lo que el llamador estaba describiendo, pero no se oía ningún ruido fuerte en ningún lugar del piso. También esperaba que el llamador estuviera parado junto a esa puerta esperando, pero la puerta estaba cerrada. Golpeé la puerta anunciando en voz alta que era seguridad del motel. No escuché ningún movimiento o sonido proveniente de la habitación, y después de un minuto sin respuesta, me alejé de la puerta y fui al final del pasillo tratando de escuchar atentamente cualquier cosa inusual. Luego volví a la puerta y golpeé nuevamente. Sin embargo, un momento después, la habitación junto a mí se abrió y una mujer mayor me preguntó si era seguridad. Le dije que sí y le pregunté si había escuchado algún ruido extraño o el llamado de la habitación, a lo que respondió que había escuchado ruidos fuertes que venían del pasillo, como si fueran los gritos de una mujer, y que había pasado hace unos minutos, pero no sabía de qué se trataba. Parecía estar realmente asustada. En ese punto yo me estaba poniendo bastante nervioso, pero la situación se volvió más extraña. Agarré mi walkie-talkie y llamé a la recepción para pedirles que llamaran nuevamente a la habitación y me informaran si respondían. Después de un rato respondieron que nadie había contestado. Permanecí allí un momento tratando de pensar en qué hacer y luego llamé de nuevo a la recepción. Les pedí que verificaran quién estaba registrado en ese cuarto. Después de una larga espera, finalmente obtuve la respuesta de que nadie había reservado el cuarto para esa noche. Eso me confundió aún más. Saqué mi tarjeta de seguridad y abrí la puerta, ya que no debería haber nadie allí. La habitación parecía limpia y sin uso en lo que pude ver. Busqué en cada rincón y prácticamente no encontré nada, pero luego me dirigí al teléfono y anoté el número de serie. Bajé al vestíbulo donde estaba mi escritorio y revisé los registros de seguridad en busca de marcas de tiempo de las llamadas realizadas desde esa habitación. Efectivamente vi el registro de una llamada, la que había respondido hace unos 15 minutos. Obviamente el hotel no graba las llamadas, así que no pude confirmar mucho más que alguien estaba en ese cuarto vacante sin permiso.
Esto se convirtió en una investigación más grande en los días siguientes, ya que a la mañana siguiente uno de los huéspedes que se alojaban en un cuarto fue reportado como desaparecido por un familiar que se alojaba en otra habitación. Las imágenes de seguridad de las entradas y salidas se tuvieron que revisar, y la persona desaparecida fue vista por última vez saliendo sola del motel unas horas antes de la llamada que yo había recibido. Aún no está claro si los dos incidentes estaban relacionados o no, pero definitivamente fue una situación muy extraña. Saludos. Mi nombre es Antonio. Soy un hombre de 45 años. He trabajado como trailero durante la mayor parte de mi vida. He visto y vivido muchas cosas en las carreteras, algunas buenas y otras no tanto, pero hay una experiencia en particular que jamás olvidaré, una que marcó mi vida para siempre. Esto sucedió hace unos años, cuando trabajaba como trailero en el estado de Zacatecas. En ese entonces mi vida no era precisamente fácil. Tenía un hijo de 12 años que vivía con su madre en Cancún, y mi trabajo a veces resultaba estresante, sobre todo por el carácter fuerte de mi jefe. Para aliviar la tensión, acostumbraba a beber con mi padre los fines de semana. En aquella época corría el rumor entre mis compañeros de trabajo sobre extorsiones por parte de narcotraficantes en la zona. Afortunadamente, yo nunca había tenido ningún incidente de ese tipo. Mis viajes solían ser bastante tranquilos, a pesar de que mi tráiler a veces presentaba fallas mecánicas que retrasaban mis entregas. Pero mi empresa entendía que eran problemas que los mecánicos debían solucionar. Un día, mientras bebía en un bar con mi padre, un hombre se me acercó cerca de la medianoche. Estaba algo mareado por el alcohol, y mi padre no andaba muy lejos de caer dormido. El extraño sujeto comenzó a decirme todo sobre mí, dónde trabajaba, mis horarios habituales de ruta, las horas de entrega y de regreso. Casi le doy una golpiza, pero me contuve, pues el bartender me advirtió que ese hombre venía con gente muy peligrosa. No quería problemas, así que me fui de ahí con mi padre. Pasó el fin de semana, y cuando llegó el lunes fui a la empresa a la hora de siempre. Subí la carga y tomé el camino hacia mi ruta, que en esa ocasión me tocaba conducir de noche. Durante el trayecto, comencé a sentirme extraño. Tenía mucho sueño y me sentía cansado, a pesar de estar acostumbrado a esos viajes nocturnos. Fue entonces cuando los vi, al fondo de la carretera. Pude distinguir varias luces de faros, correspondientes a varias camionetas negras y lujosas. Tuve que detenerme, pues el paso estaba cerrado. 5 hombres bajaron de los vehículos y me hicieron señal de que hiciera lo mismo. En ese momento recordé los rumores sobre las extorsiones de los narcotraficantes. Entendí que mi turno de ser víctima había llegado. Un hombre corpulento y de barba, que parecía ser el líder, me arrojó un maletín al suelo. Al abrirlo, me encontré con fajos de billetes. El hombre me dijo que me quedaría con todo, pero con la condición de que montara un bulto en la carga y lo tirara exactamente 1 hora después de retomar mi camino. Rogué que me dejaran ir, sin tener que llevarme ese bulto, pero el hombre se rió y me amenazó con que si no lo hacía, el próximo trailero se llevaría 2 bultos en el lugar de uno. Entendí la amenaza perfectamente y procedí a abrir las puertas del tráiler. Hice un gran esfuerzo por ocultar el miedo que sentía, pues todos estaban armados. Los hombres subieron el bulto en la parte trasera del tráiler, justo detrás de las cajas que transportaba. Tan pronto como lo hicieron, se fueron, dejándome solo en una carretera. Pasaron 20 minutos y entonces comencé a escuchar sonidos extraños provenientes de la parte de atrás. Era como si algo estuviera golpeando la caja de carga. La desesperación y la impaciencia me hicieron detener el tráiler a un lado de la carretera.
Abrí la caja y me llevé una enorme sorpresa al notar que el bulto ya no estaba. Me metí a buscar por todas partes, pero no encontré nada. Cuando volví a la cabina, vi el bulto recostado en el asiento del copiloto. Era evidente que se trataba de una persona. Decidí arrojarlo de vuelta a la caja, pero era extremadamente pesado. Justo en ese momento, vi a lo lejos las luces de un auto acercándose. Cerré la puerta y retomé el camino, dejando que el vehículo me rebasara. Mientras continuaba, el bulto comenzó a moverse, forcejeando desesperadamente para intentar librarse. Llegada la hora que me habían indicado, me estacioné de nuevo. Bajé y me dirigí al asiento del copiloto para abrir la puerta. Pero en ese momento llegó una patrulla de policía. Los oficiales se acercaron y me preguntaron que qué hacía ahí. Les dije que la puerta tenía un ruido extraño y que quería revisarlo. En ese instante, se escuchó un fuerte golpe proveniente del bulto. Los policías lo vieron y me preguntaron alarmados que qué era eso. No supe qué responder. Uno de ellos puso su mano en el arma, mientras el otro me apartó para abrir la puerta. Al hacerlo, el bulto cayó, y el oficial le quitó las cuerdas. Para su sorpresa, solo había arena que se esparció por todo el lugar. Mi excusa fue que eso iba a desecharlo en el camino, y que había sido usado para una fiesta temática. No sé si me creyeron, pero les bastó. Me pidieron mis documentos y luego de revisarlos se fueron. Yo quedé ahí completamente solo, tratando de comprender qué diablos había ocurrido. Fue entonces cuando con la linterna revisé entre la arena en el suelo. Para mi asombro, encontré restos de muñecos llenos de alfileres, con fotografías de personas y nombres escritos. Eran trabajos de brujería. Nunca en mi vida me había pasado algo igual. Fue tan irreal que ni siquiera le conté a nadie. Esta es la primera vez que hablo de ello. Desde entonces, esa noche espantosa me ha dejado secuelas. No puedo dejar de pensar en lo que pudo haber sido esa persona dentro del bulto, y en el peligro que corría al verme involucrado en algo tan siniestro. Mi fe en Dios se ha visto puesta en duda, pues siento que esa noche me mostró que hay cosas en este mundo que escapan a nuestro control. Mi nombre es Javier. Soy un hombre de 52 años que ha dedicado la mayor parte de su vida a ser trailero. He recorrido miles de kilómetros por las carreteras del país, enfrentando todo tipo de situaciones. Pero hay una experiencia que viví y que jamás olvidaré. Una que puso en riesgo mi vida y la de mi mejor amigo. Sucedió por ahí del año 2018, cuando trabajaba junto a Marco, un compañero de confianza con quien compartía ruta. Ambos éramos traileros y nos conocíamos desde la infancia. En esa época las cosas no eran fáciles para nosotros. Nuestras familias estaban pasando por problemas económicos y los gastos de salud de nuestros hijos nos tenían al borde del abismo. Un día Marco se ofreció a prestarnos dinero a mi esposa y a mí, sin ninguna prisa porque se lo devolviéramos. Fue una gran ayuda en ese momento tan complicado. Esa misma tarde me despedí de mi familia para ir a trabajar, con el corazón un poco más aliviado. Mi amigo salió antes que yo, como de costumbre, casi media hora después. Cuando me adentré en la carretera recibí una llamada suya. Su respiración agitada me hizo saber que algo andaba mal. Me dijo que algo lo estaba persiguiendo, que se había salido de la carretera y que se había adentrado en el monte. Me imploró que buscara ayuda o que me apresurara a llegar. Yo aceleré lo más que pude, mientras le pedí a Marco que no colgara y me describiera qué era lo que lo perseguía. Insistió en que no se trataba de una persona, sino de una bestia enorme y negra que lo había hecho perder el control del tráiler. Traté de imaginar lo que me describía, pero el tiempo de ventaja que me llevaba me hacía dudar de que pudiera llegar a tiempo para ayudarlo.
Le dije que no se alejara de la carretera, con la esperanza de que algún auto pasara y lo auxiliara. Pero de pronto, mi amigo dejó de responderme. Solo pude escuchar el rugido de una criatura y el silencio. Mi mente recreó la imagen de lo que parecía evidente, y mi cuerpo tembló ante la idea de encontrarme con aquello que había atacado y le había quitado la vida a mi mejor amigo. Aún así, seguí manejando, con la esperanza de poder llegar a tiempo y encontrarlo con vida. Finalmente, logré divisar a lo lejos las luces rojas del tráiler de mi amigo. Estaba volcado de lado en el monte, a metros de la carretera. Me detuve a su lado, pero subí los vidrios y le puse llave en los asientos. No podía correr el riesgo de que esa criatura que tal vez había terminado con mi amigo hiciera lo mismo conmigo. Miraba el tráiler de Marco y me di cuenta de que la puerta del conductor estaba desprendida del vehículo. No podía deducir si eso fue producto del choque o si lo hizo aquella cosa que lo perseguía. Eso me llenó de terror, sobre todo cuando en algunas partes del tráiler pude apreciar abolladuras que parecían hechas por garras. Antes de poder reaccionar, sentí que mi vehículo se estremeció. De repente, estaba tambaleando en el mismo lugar. Volqué la mirada al cristal de mi asiento y entonces lo vi. Estaba parado en dos patas, con un pelaje tan negro como la oscuridad de la noche, casi camuflajeándose en ella. Su hocico era pronunciado, con colmillos cubiertos de baba. Sus ojos eran negros, los cuales me miraban con furia. Comencé a golpear la puerta desesperado, por no poder hacer nada para librarme de esa criatura. Pero en ese momento apareció un auto que lo embistió directamente, rozando del lado del tráiler. Eso logró ahuyentarlo, herido, haciéndolo correr entre los árboles y perderse en la oscuridad. Yo llamé a la policía y les conté todo lo sucedido. Les di la ubicación exacta y me pidieron que me fuera de ahí de inmediato, junto con el otro auto que me había salvado la vida. Fueron las autoridades quienes encontraron el cuerpo de mi amigo irreconocible. Nunca se supo qué fue lo que le hizo eso, y solo lo atribuyeron a un animal salvaje de la naturaleza. Esa cosa era gigante para ser un animal común, y si en verdad lo era, debía ser uno desconocido para la ciencia. Pero de todos modos, era más horripilante que cualquier cosa que hubiera visto. Mi mejor amigo falleció y desde entonces no he vuelto a transitar esa carretera que hace frontera en Tijuana con Estados Unidos. Ni pienso hacerlo. Eso es una carga que tendré que cargar por el resto de mi vida. La vida en el pequeño pueblo donde vivimos siempre ha sido tranquila, marcada por la rutina de trabajar y cuidar a la familia. Desde que me casé con Javier, un mecánico amable y trabajador, nuestras vidas se habían desarrollado en un camino estable, aunque modesto. Sin embargo, esa calma se desmoronó una tarde de octubre, cuando un terrible accidente cambió todo. Era un día gris y lluvioso. Yo estaba en casa, preparando la cena cuando el teléfono sonó. La voz del hombre al otro lado era grave y urgente. Su esposo ha tenido un accidente, venga rápido, me dijo. Mi corazón se detuvo. Sin pensar dejé todo y corrí hacia el taller. Al llegar el caos me envolvió. Había coches de policía, una ambulancia y un grupo de personas mirando con preocupación. La imagen que vi me heló la sangre. Javier estaba en el suelo, rodeado de paramédicos. Su cuerpo yacía inmóvil y aunque su rostro estaba cubierto, sabía que algo grave había ocurrido. Lo trasladaron al hospital, donde pasé horas en la sala de espera, llena de ansiedad. El diagnóstico fue devastador, un traumatismo cráneoencefálico severo. Las semanas pasaron como un torbellino de emociones. La situación económica comenzó a deteriorarse rápidamente. Las facturas médicas se acumulaban, y aunque la comunidad intentó ayudarnos, la presión era abrumadora.
Mi esposo siempre había sido el pilar de nuestra familia, y ahora, sin él, sentía que todo se desmoronaba. Con el paso del tiempo, la angustia se convirtió en desesperación. Las noches se hicieron largas y solitarias. A menudo caía en un estado de insomnio, donde mis pensamientos se convertían en pesadillas. En esos momentos de soledad, empecé a escuchar sobre la Santa Muerte. Algunos de mis vecinos, en medio de sus propias dificultades, hablaban de ella y de cómo había traído paz a sus vidas. La idea de invocarla me parecía extraña, pero también tentadora. En mi mente pensaba que podría pedirle ayuda, un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Una noche, después de meses de sufrimiento, decidí buscar información sobre la Santa Muerte. Encontré una mujer en el pueblo que ofrecía rituales para quienes deseaban acercarse a ella. Me explicó que la Santa Muerte no era algo de lo que debíamos temer, sino una guía en tiempos oscuros. Con la mente llena de dudas, asistí a una de sus ceremonias. Al encender una vela y pronunciar las palabras que me enseñaron, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La atmósfera se volvió densa, y aunque había una parte de mí que temía lo que estaba haciendo, otra parte anhelaba la conexión. Los días transcurrieron, y aunque mi marido seguía en la cama del hospital, algo cambió en mí. Las cosas comenzaron a suceder. Una ayuda inesperada de un vecino, una donación anónima que cubrió una parte de las deudas. La situación económica mejoró un poco, y la presión comenzó a aliviarse, pero no sin un precio. A medida que me sumergía en esta nueva creencia, la sombra de la Santa Muerte se hacía más presente en mi vida. Los sueños sobre mi marido se tornaron más oscuros, y su figura, que antes solo parecía como un recuerdo de amor, se volvió una manifestación de angustia y miedo. Finalmente, después de semanas de terapia y tratamiento, Javier fue dado de alta. Sin embargo, no era el mismo. Su salud seguía siendo frágil y necesitaba atención constante. La rehabilitación era un proceso doloroso y agotador. A pesar de mis esfuerzos, la presión emocional se intensificó. Las noches se volvían más difíciles, y la figura de la Santa Muerte se convirtió en una constante en mis pensamientos, como si estuviera observando cada paso que daba. Un día, mientras Javier y yo estábamos sentados en el sofá, él me miró con tristeza. «¿Por qué no me dices lo que realmente sientes?», preguntó. En ese momento supe que no solo estaba luchando contra la enfermedad, sino también contra mis propios demonios. Decidí abrirme a él, hablar sobre la Santa Muerte y cómo había comenzado a buscar consuelo en esta creencia. Mi marido escuchó atentamente, pero su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y tristeza. «No quiero que busques ayuda en algo que no entiendes», dijo. «Debemos enfrentar esto juntos». Con el tiempo, la salud de mi marido continuó deteriorándose. Las visitas al médico se volvieron más frecuentes, y cada vez que entraba en la sala de espera, sentía una presión en el pecho. La angustia se convirtió en una constante. Cada vez que veía a otros pacientes con sus seres queridos, una oleada de tristeza me invadía. Sabía que la situación estaba fuera de nuestro control, pero la incertidumbre me consumía. Finalmente, después de meses de lucha, mi marido falleció. La noticia me golpeó como un rayo. En ese momento sentí que el mundo se detuvo. La sensación de pérdida era abrumadora, y la tristeza se convirtió en una compañera constante. Me encontré en un mar de recuerdos, de momentos felices y de sueños compartidos que nunca se cumplirían. La vida que habíamos construido juntos se desvanecía ante mis ojos, y no podía soportarlo. A medida que se acercaba el Día de los Muertos, una parte de mí empezó a buscar consuelo en la tradición. Recordé lo que había aprendido sobre la Santa Muerte y cómo muchos en el pueblo hacían altares para honrar a sus seres queridos.
Fue así que me decidí que quería hacer algo especial por mi marido. Quiero recordarlo de una manera que lo honrara. Me voy a poner a trabajar en su altar en este próximo 2 de noviembre. Sé que mientras lo preparo con fotos, flores, velas y sus comidas favoritas que yo le preparaba, va a ser inevitable sentir una mezcla de tristeza y amor, pero es mi manera de mantenerlo vivo en mi corazón, de recordarlo y honrar su memoria. En el corazón del bosque de la mariposa monarca, donde las sombras de los árboles se alargan y el aire se siente cargado de un misterio inquietante, se oculta una secta que se alimenta del miedo y la devoción. Mi nombre es Alejandro, y esta es mi historia de cómo caí en las garras de dicha secta. Era un día gris cuando decidí escapar del ruido de la ciudad. La rutina en Morelia se había vuelto asfixiante y anhelaba perderme en la naturaleza, lejos de las miradas ajenas y de las ataduras de la vida cotidiana. Tomé mi mochila y partí hacia el bosque, ignorando las advertencias de mis amigos sobre las leyendas que rodeaban el lugar. Son solo cuentos, me dije a mí mismo, mientras caminaba por senderos cubiertos de hojas secas. El bosque era hermoso en su desolación. La luz del sol apenas lograba penetrar el espeso dosel de hojas, creando un ambiente sombrío que me envolvía. Después de un par de horas de caminata, encontré un claro donde decidí descansar, pero mientras me sentaba, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. No estaba solo. Pronto, vi un grupo de personas vestidas con túnicas oscuras, reunidos alrededor de una fogata. Sus rostros estaban ocultos en las sombras, y el aire se llenaba de murmullos en un lenguaje que no comprendía. La curiosidad me llevó a acercarme, a pesar de la voz en mi interior que me advertía que me alejara. Cuando me vieron dejaron de hablar y me miraron fijamente, como si estuvieran esperando mi llegada. El líder, un hombre de ojos penetrantes y una sonrisa inquietante, me invitó a unirme a ellos. Su nombre era Samuel, y me habló de la búsqueda de la verdad y la conexión con la naturaleza. Sin embargo, había algo en su voz que me hacía sentir incómodo. A pesar de las alarmas que sonaban en mi mente, acepté su oferta, atraído por la promesa de pertenencia y sabiduría. Los días pasaron y me vi atrapado en sus rituales. Cada amanecer nos reuníamos en el claro para meditar, pero a medida que avanzaban los días, las prácticas se tornaban más oscuras. Comenzaron a hablar de sacrificios y purificación, y las miradas de los miembros se volvían cada vez más intensas, casi posesivas. Sentía que me estaban observando, evaluando mi lealtad como si mi vida dependiera de ello. Una noche, mientras el viento aullaba entre los árboles, decidí explorar el bosque por mi cuenta. La inquietud me llevó a alejarme del campamento, sintiendo una extraña atracción hacia lo desconocido. En lo profundo del bosque escuché un susurro que me heló la sangre. «Alejandro, ven», decía una voz etérea que parecía surgir de la tierra misma. Seguí el sonido hasta llegar a un claro donde vi una escena que nunca podría haber imaginado. Los miembros de la secta estaban rodeando un altar, donde una figura encapuchada yacía inmóvil. Con horror comprendí que estaban llevando a cabo un sacrificio. El aire se llenó de un olor metálico y el sonido de cánticos escalofriantes resonaba en mis oídos. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, intentando no ser visto. Regresé al campamento, pero la sensación de terror me seguía. La atmósfera había cambiado. Había una tensión palpable, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura. Samuel y los demás me miraban con desconfianza, como si sintieran que había presenciado algo que no debía. Esa noche no pude dormir. Los murmullos en el bosque se convirtieron en gritos distorsionados. Fue así que decidí que debía escapar. Empaqué mis cosas en silencio, el miedo llenando cada rincón de mi ser.
Mientras me alejaba, el bosque parecía cobrar vida. Los árboles susurraban mi nombre y las sombras se alargaban como si quisieran atraparme. Sentí que algo me seguía, una presencia oscura que se alimentaba de mi desesperación. Finalmente logré salir del bosque, pero la libertad que anhelaba nunca llegó. La experiencia me dejó marcado, y el terror que había vivido se convirtió en un eco constante en mi mente. Las noches se llenaron de pesadillas, y cada vez que cerraba los ojos, veía a los miembros de la secta con sus miradas vacías y sus sonrisas perturbadoras. Esa vez regresé a la ciudad, pero la sombra del bosque me seguía. Las luces de Morelia no podían ahogar el miedo que había sembrado en mi corazón. Yo aprendí con esto que no todo lo que parece es un refugio, y que la búsqueda de la verdad puede llevarte por senderos oscuros. Tengan cuidado con quién se relacionan. Nunca imaginé que mi curiosidad y sed de aventura me llevarían a presenciar actos tan horribles y macabros. Todo comenzó cuando decidí unirme a una secta que, en un principio, parecía ser solo un grupo de personas con creencias espirituales y rituales peculiares. Pero pronto descubriría que sus verdaderas intenciones eran mucho más siniestras. Tenía apenas 20 años cuando me adentraron en esta secta. En ese entonces estaba pasando por una situación económica difícil, y la promesa de tener un techo, comida y un trabajo me hicieron aceptar sin cuestionamientos. Poco a poco fui perdiendo el contacto con mi familia y amigos, y me sumergí cada vez más en las actividades de este grupo. Al principio los rituales parecían inofensivos: cantos, oraciones, ceremonias con velas y hierbas. Pero con el tiempo, las cosas fueron tornándose más oscuras y perturbadoras. Empecé a notar que algunos miembros desaparecían sin dejar rastro, y que las reuniones se volvían cada vez más secretas y exclusivas. Fue en una de esas reuniones, justo antes de Año Nuevo, cuando presencié algo que me haría mi líquido vital para siempre. Nos habían llevado a un lugar remoto, esto en medio de un bosque frío y oscuro. Allí nos despojaron de nuestras ropas y nos obligaron a golpearnos con ramas llenas de espinas, hasta que nuestras espaldas sacaran ese líquido vital. Después de eso nos sentaron en el piso, rodeados por un círculo de sal y pólvora. El líder de la secta, un hombre de mirada penetrante y voz grave, comenzó a invocar a un demonio. 2 minutos antes de la medianoche el ambiente se tornó sofocante, y el círculo de sal y pólvora se prendió solo, iluminando todo a nuestro alrededor. Fue entonces cuando vi algo que jamás olvidaré: una cabeza de chivo negro, con los ojos brillantes y la boca abierta, emitiendo sonidos guturales y aterradores. Los clientes, personas influyentes y poderosas, se acercaban a ella y le susurraban sus deseos. A cambio, el demonio les exigía un pago, un ser querido, ya fuera un hijo, un padre o una madre. Presencié como un hombre vestido con ropas finas y un porte elegante entregaba a su propia madre como ofrenda. Mientras él lloraba y gritaba de dolor, el demonio a través de la cabeza del chivo acababa con la vida de la anciana mujer. Esa noche me di cuenta de que había caído en las garras de una secta que practicaba rituales satánicos y algunos sacrificios. Ellos invocaban a estos demonios peligrosos a cambios de poder, protección y riqueza para sus clientes influyentes, ya fueran políticos, empresarios o incluso hasta artistas. Logré escapar de esa pesadilla, pero el trauma de lo que vi me persigue hasta el día de hoy. Sé que estas sectas aún siguen operando, especialmente alrededor de Año Nuevo, cuando buscan nuevas almas que ofrecer a sus deidades demoníacas. Años después tuve otra experiencia aterradora relacionada con una secta. Esa vez fui invitado a una fiesta por unas chicas que acababa de conocer por internet. Cuando llegamos a la casa, todo se sentía extraño y sospechoso. Mis amigos y yo decidimos irnos,
pero uno de ellos subió al segundo piso y vio cosas perturbadoras. Un altar con velas, figuras de demonios y un gran símbolo en el piso hecho con un polvo negro. Afortunadamente logramos salir de allí a tiempo. Más tarde nos enteramos de que esas chicas probablemente pertenecían a una secta que buscaba sacrificar a jóvenes en rituales oscuros. Estas experiencias me han dejado marcado de por vida, y he aprendido que estas sectas satánicas son mucho más comunes de lo que imaginábamos. Les advierto a todos que tengan mucho cuidado, especialmente en estas épocas, cuando estos cultos intensifican sus actividades macabras. No se dejen engañar por promesas de poder, riqueza o espiritualidad. Esas deidades demoníacas son traicioneras, solo buscan almas. Si en algún momento sienten que algo no está bien, confíen en su instinto y aléjense de esas situaciones. Y bien, comunidad, ¿qué les parecieron estos relatos? Quiero mandarle un saludo a todos aquellos que llegaron hasta el final de este video. Si eres nuevo por aquí, agradezco que te suscribas, compartas, des like, comentes este video con la palabra sectas. Eso nos ayudará a que la plataforma nos dé mayor proyección y alcance. También quiero mandarle un saludo a todos aquellos que han dejado su comentario en videos anteriores. Sin más, nos vemos en otra edición. Yo soy Gustavo. Hasta pronto. Historias de terror de la internet.